En esta oportunidad vamos a realizar la secuencia de movimiento número 13 de circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. La secuencia esta vez es A más B más simultáneo, luego C más, luego C menos y por último A menos B menos simultáneo. El circuito neumático con el que vamos a estar trabajando se encuentra compuesto por 3 cilindros de doble efecto: cilindro A, cilindro B y cilindro C. Cada cilindro posee dos finales de carrera, uno al inicio de su movimiento y uno al final del recorrido. En el caso del cilindro A tenemos los finales de carrera FCA1 al inicio y FCA2 al final del recorrido. En el caso del cilindro B tenemos los finales de carrera FCB1 al inicio y FCB2 al final del recorrido. Y en el caso del cilindro C tenemos los finales de carrera FCC1 al inicio y FCC2 al final del recorrido. Cada cilindro se encuentra comandado por una válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones, donde ambas posiciones son accionadas por medio de solenoides. Esto quiere decir que se trata de electroválvulas biestables. La válvula del cilindro A posee los solenoides S1 y S2, la válvula del cilindro B posee los solenoides S3 y S4, y la válvula del cilindro C posee los solenoides S5 y S6. Y podemos ver que todos los puertos 1 de las diferentes válvulas se encuentran conectados a la misma fuente de aire presurizado. En esta oportunidad queremos realizar una secuencia de movimiento tal que al presionar un botón de arranque se produzca el movimiento A más B más simultáneo, luego C más, luego C menos y por último A menos B menos simultáneo. Es decir, los cilindros A y B se extienden a la vez, luego se extiende el cilindro C, luego el cilindro C hace su retroceso y por último hacen su retroceso los cilindros A y B de forma simultánea. Y cada vez que se oprima ese botón de arranque se debe realizar exactamente la misma secuencia de movimiento. Esta secuencia la vamos a obtener por medio del método paso a paso. El primer paso de este método es escribir la secuencia de movimiento. Y el segundo paso, separar en pasos los movimientos que se realizan de forma simultánea. En este caso quedaríamos con 4 pasos. El primer paso sería A más B más, el segundo paso C más, el tercer paso C menos y el cuarto paso A menos B menos. El tercer paso de este método nos dice que en la parte inferior de la secuencia debemos escribir las condiciones que se deben cumplir para poder generar cada paso, donde estas condiciones son pulsadores o finales de carrera. Y el cuarto paso del método nos dice que en la parte superior de la secuencia tenemos que escribir los elementos que se deben activar para poder generar cada uno de esos pasos, donde estos elementos son relés y solenoides. Estos dos pasos los vamos a aplicar de forma simultánea. Tenemos que para poder arrancar la secuencia con el primer paso, se debe cumplir una condición y es que se oprima el pulsador de arranque, el botón Start. Para poder generar este primer paso vamos a necesitar un relé llamado R1. A pesar de que tenemos el movimiento de 2 cilindros, únicamente requerimos un relé, ya que el método paso a paso nos dice que se requiere un relé por cada paso de la secuencia. Con este relé vamos a activar los solenoides encargados de producir A más y B más, que serían S1 y S3. Estos dos solenoides conmutan la posición izquierda de las válvulas direccionales y en esta posición el aire presurizado puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar la cámara izquierda de los cilindros, mientras que la cámara derecha queda descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. De esta manera tendríamos la extensión simultánea de los cilindros A y B. Para poder pasar al segundo paso tenemos que cumplir una condición, y es que los dos cilindros A y B hayan quedado totalmente extendidos. Es decir, que el cilindro A haya tocado al final de carrera FCA2 y que el cilindro B haya tocado al final de carrera FCB2. Este segundo paso lo vamos a ejecutar por medio de un segundo relé llamado R2. Y con R2 vamos a energizar al solenoide S5, que conmuta esta posición de la válvula direccional en la cual el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar esta cámara del cilindro, mientras que la otra cámara del cilindro es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. Y de esta forma tendríamos la extensión
del cilindro C. Para pasar del segundo paso al tercer paso tenemos que cumplir una condición, y es que el cilindro C haya quedado totalmente extendido, es decir, que el cilindro C haya tocado al final de carrera FCC2. Este tercer paso lo vamos a ejecutar por medio de un tercer relé llamado R3, y con R3 vamos a energizar a S6, que se encarga de conmutar esta posición de la válvula direccional, en la cual el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar esta cámara del cilindro, mientras que la otra cámara es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5, produciendo con esto el retroceso del cilindro C, movimiento C-. Para pasar del tercer paso al cuarto paso tenemos que cumplir una condición, y es que el cilindro C haya quedado totalmente retraído, es decir, que el cilindro C haya tocado al final de carrera FCC1. Y este cuarto paso lo vamos a ejecutar por medio de un cuarto relé llamado R4, con el cual vamos a energizar los solenoides encargados de producir A- y B-, que serían S2 y S4. Estos solenoides conmutan la posición derecha de las válvulas direccionales, y en esta posición el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar la cámara derecha de los cilindros, mientras que la cámara izquierda es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5. De esta forma tendríamos el retroceso simultáneo de los cilindros A y B. Para terminar la secuencia de movimiento se deben cumplir dos condiciones, y es que los dos cilindros hayan quedado totalmente retraídos, es decir, que el cilindro A haya tocado al final de carrera FCA1 y que el cilindro B haya tocado al final de carrera FCB1. Ya con esto vamos a pasar a continuación a Fluid Sim Neumática para realizar la construcción y simulación del circuito electroneumático que nos permite ejecutar esta secuencia de movimiento. Aquí ya estamos en Fluid Sim Neumática y aquí tengo construido el circuito neumático con el que vamos a estar trabajando. Tenemos los tres cilindros de doble efecto, cada cilindro con sus dos finales de carrera y cada cilindro comandado por una válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones, donde los puertos 1 de todas las válvulas se encuentran conectados a la misma alimentación de aire presurizado. Si desean ver paso a paso cómo construir esta secuencia de movimiento, les dejo ese video por aquí en una tarjeta, o también les dejo el enlace abajo en la descripción de este video. En esta oportunidad nos vamos a concentrar únicamente en el circuito eléctrico que nos permite realizar la secuencia de movimiento deseada. Para empezar a construir el circuito eléctrico vamos a ir a la librería de componentes, controles eléctricos, simbología ladder, y vamos a traer la línea de 24 voltios y la línea de 0 voltios. Y las vamos a organizar de esta manera: 0 a la derecha, 24 a la izquierda. Luego vamos a construir la estructura general del método paso a paso, que se compone de dos contactos normalmente abiertos en serie, y en paralelo con estos dos contactos normalmente abiertos tenemos otro contacto normalmente abierto. Luego de esto tenemos un contacto normalmente cerrado y luego la bobina de un relé. Luego traemos otro contacto normalmente abierto y el solenoide de una válvula. Ya con esto tendríamos la estructura general, pero tenemos que instalar una estructura general por cada paso de la secuencia. Entonces, como tenemos 4 pasos en la secuencia, vamos a copiar esta estructura general y la vamos a pegar 3 veces. Vamos a interconectar las diferentes estructuras entre sí, de modo que todas queden alimentadas a 24 voltios y que todas queden conectadas a la línea de 0 voltios. Ya con esto vamos a empezar a nombrar los diferentes componentes, empezando por las bobinas de los relés. Tenemos 4 relés: R1, R2, R3 y R4. Entonces, el primero sería R1, este sería R2, este R3 y este R4. Ahora vamos a nombrar
los contactos normalmente abiertos que encontramos en las líneas 2 y 3 de cada estructura general. Estos contactos siempre son del relé del paso actual. Aquí estamos en el primer paso, donde el relé de este paso sería R1, entonces estos dos contactos serían contactos normalmente abiertos de R1. Estos dos serían contactos normalmente abiertos de R2. Estos dos serían contactos normalmente abiertos de R3. Y estos dos contactos normalmente abiertos de R4. Ahora vamos a nombrar los diferentes solenoides. Teníamos que con el relé R1 se energizaban los solenoides S1 y S3. Pero aquí en la estructura general únicamente tenemos un solenoide. Entonces tenemos que modificar la estructura general para poder incluir el otro. Esta modificación consiste en copiar esta línea y pegarla en la parte inferior de donde teníamos esa línea anterior. Con esto ahora sí podemos incluir los dos solenoides. Este sería S1 y este sería S3. Con el relé R2 se debe activar S5. Entonces, este solenoide sería S5. Con R3 se debe activar S6. Entonces, este sería S6. Y con R4 se deben activar S2 y S4. Pero acá únicamente tenemos un solenoide. Entonces, nuevamente tenemos que hacer la modificación, que consiste en copiar esta línea y pegarla en la parte inferior. Y de esta forma tendríamos acá S2 y aquí S4. Vamos a continuar nombrando el primer contacto normalmente abierto de la primera línea de cada una de las estructuras generales. Este contacto en la primera línea, en la primera estructura general, siempre es el pulsador de arranque. Entonces lo vamos a eliminar y lo vamos a sustituir por un pulsador normalmente abierto. Y este pulsador lo vamos a nombrar Start. En las demás estructuras, ese contacto sería un contacto normalmente abierto del relé anterior. Aquí estamos en la segunda estructura general, que es del relé R2, entonces el relé anterior sería R1. Entonces este sería un contacto normalmente abierto de R1. Este sería un contacto normalmente abierto del relé anterior y como acá estamos en el R3, entonces sería R2. Y este contacto sería un contacto normalmente abierto del relé anterior. Como acá estamos en R4, entonces sería R3. Ahora vamos a nombrar los segundos contactos normalmente abiertos que encontramos en la primera línea de cada una de las estructuras generales. Estos contactos son de los finales de carrera que permiten hacer la transición entre un paso y otro paso. A mí siempre me gusta comenzar por la segunda estructura general, ya que este final de carrera sería la transición del primer paso al segundo paso. Es decir, serían los finales de carrera FCA2 y FCB2. Pero como aquí en la estructura general únicamente tenemos un contacto normalmente abierto, entonces tenemos que hacer una modificación, que consiste en agregar otro contacto normalmente abierto. Ya con eso tendríamos que este sería FCA2 y este sería FCB2. Este contacto sería de la transición del paso 2 al paso 3, o sea, sería del final de carrera FCC2. Este sería el final de carrera que permite hacer la transición del paso 3 al paso 4, o sea, sería de FCC1. Y aquí volvemos a la primera estructura general. Este contacto sería de la condición que permite acabar la secuencia de movimiento, o sea, sería de los finales de carrera FCA1 y FCB1. Pero como aquí solo tenemos un contacto normalmente abierto, entonces tenemos que incluir otro.
este sería FCA1 y este sería FCB1. Para terminar, vamos a nombrar los contactos normalmente cerrados que encontramos en la primera línea de cada estructura general. Estos contactos normalmente cerrados son del relé siguiente al paso actual. Aquí estamos en el primer paso, entonces el siguiente relé sería R2. Entonces este sería un contacto normalmente cerrado de R2. Este sería un contacto normalmente cerrado del siguiente relé, o sea de R3. Este sería el siguiente relé, o sea de R4. Y este sería el siguiente relé. Pero como no tenemos R5, entonces vuelve al primero. Sería un contacto normalmente cerrado de R1. Ya con esto tendríamos el circuito eléctrico. Vamos a simularlo. Podemos ver que en un inicio todos los cilindros se mantienen totalmente retraídos, a la espera de la orden del botón de arranque para iniciar la secuencia de movimiento. Si presionamos el botón de arranque tenemos A más B más simultáneo, C más, C menos, A menos B menos simultáneo. Y al final de la secuencia de movimiento los cilindros quedan totalmente retraídos, a la espera de una nueva orden del botón de arranque para ejecutar exactamente la misma secuencia de movimiento, que es A más B más simultáneo, C más, C menos, A menos B menos simultáneo. Con esto hemos terminado este video de la secuencia de movimiento número 13 de circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. Si este video fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. En una próxima oportunidad estaremos realizando la secuencia de movimiento número 14, que es A más, luego B más C más simultáneo, luego B menos C menos simultáneo y por último A menos.